preside este evento. Arranque de obra, construcción del Hospital General de Zona de 120 camas del Instituto Mexicano del Seguro Social. La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Favor de tomar asiento. La acompaña el gobernador constitucional del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. El secretario de Salud, David Kersenovich. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. El director general de Ingenieros de la Defensa Nacional, general de División de Estado Mayor, Salvador Fernando Cervantes Loza. La titular de la Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ana de Gortari Pedrosa. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteban Medina. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Sonora, doctor Alfonso Durazo Montaño. Queridísima presidenta, un gusto recibirla en esta esquina de la patria donde comienza nuestro país, en una zona fronteriza donde la frontera no nos divide, nos une, donde hay una intensa interacción económica, social, cultural, histórica, en beneficio de nuestros dos países. Y nos da muchísimo gusto recibirla aquí para expresarle nuestro reconocimiento a su liderazgo, a su prudencia y a su cabeza fría, que no es poca cosa en estos tiempos. Y nos resulta particularmente grato el motivo de su visita, que es poner en marcha la construcción de un nuevo hospital del IMSS, régimen ordinario, porque aquí nos acompañan, presidenta, los integrantes del Comité Ciudadano para el seguimiento de todo el proceso de planeación que acompañó al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y sabemos que fueron muchos meses de trabajo que hoy empezaremos a ver. Nos motiva que la razón de esta visita sea poner en marcha esta extraordinaria obra que expresa como pocas el santo y seña de la Cuarta Transformación, el bienestar de la gente,
y dentro del bienestar de la gente, particularmente la salud, porque en la visión de la Cuarta Transformación, la salud es un derecho, no es un privilegio de quien puede pagarla. Y este hospital va a ayudarnos a garantizar atención médica para todas y todos los sanluisinos. Puedo decir que esta obra va a duplicar la capacidad hospitalaria que hoy tiene la ciudad. Pero nos resulta muy grato recibir la presidenta, porque le voy a recordar que en abril de 2024, cuando usted estuvo aquí como candidata presidencial de nuestro movimiento en San Luis Río Colorado, que le plantearon en la construcción la necesidad de este hospital, usted dijo: voy a venir como presidenta a cumplir. Van a contar con este hospital. Y hoy recibirla aquí para cumplir la palabra empeñada es motivo de gran satisfacción para nosotros. Este hospital, quiero decirles a ustedes, se suma a otra infraestructura hospitalaria muy importante que con el respaldo de nuestra presidenta se está construyendo aquí en el estado de Sonora. Un hospital de dimensiones similares a estas en Navojoa. Un hospital de 90 camas en Navojoa. Un hospital de 30 camas en el corazón de la nación yaqui. Algo nunca visto. No tenían ni clínica, menos un hospital. Y un hospital universitario, IMSS Bienestar. Los jóvenes egresados de las escuelas de medicina del estado van a tener un hospital para su especialización. Y la buena noticia es que estas obras están muy avanzadas y que ojalá, presidenta, nos haga el honor de hacer una gira, particularmente con motivo de la inauguración de estas instalaciones que ya están afortunadamente muy avanzadas. Y así estamos mejorando el sistema de salud, que creo que si en algún caso cabe hablar de que recibimos el gobierno en terapia intensiva, es precisamente en el sistema de salud. Lo recibimos en terapia intensiva y hemos ido avanzando de manera muy sólida. Con el presidente López Obrador dimos un paso extraordinario y continuamos con el respaldo de nuestra presidenta. Por supuesto que falta mucho por hacer, pero puedo decirles a ustedes, por ejemplo, que de las casi 300 instalaciones de salud que tiene el estado, todas, absolutamente todas, han sido renovadas. Todas, desde las poblaciones más pequeñas. Instalaciones de salud que se construyeron hace 50 años y que nadie les había dado ni una manita de gato. Hoy están rehabilitadas con personal y tenemos en este momento un abasto de medicamentos del 70-75%. Nos falta todavía un tramo, pero recibimos el sistema de salud con un abastecimiento del 20%. Estamos en el 70% y muy pronto vamos a llegar al 100%. Hemos, finalmente, decirles, reconocer, agradecer, tenemos una experiencia extraordinaria en las obras
que ha realizado nuestro ejército en el país, pero particularmente en el estado de Sonora tenemos una obra extraordinaria que está en sus manos. Y quiero expresar aquí el reconocimiento a nuestro ejército, a los ingenieros militares particularmente, porque su contribución ha sido muy importante. Le digo aquí a mi general Loza, ¿cómo no vamos a pedir que sean los ingenieros militares quienes se encarguen de estas obras? Les digo, son de bajo costo, obras invariablemente en los mejores precios, son extraordinarios técnicos y les digo, y además mi general, son ustedes sumamente eficaces, cumplidos y disciplinados. Con eso, como diría el poeta, con eso tenemos bastante. Así es que nuestro reconocimiento al ejército por el respaldo el apoyo que nos dará en la construcción de esta obra. Sabemos, Presidenta, que no es lo único que viene para Sonora. Estamos recibiendo el apoyo del gobierno federal en obras de agua muy importante para garantizar que ni un solo sonorense ni una sola sonorense se quede sin agua. Son obras que representan inversiones muy importantes y que requieren tiempo, pero que representan para el gobierno de la doctora Sheinbaum una extraordinaria prioridad. Y también vienen carreteras. El día de mañana vamos a estar en mi tierra, en Bavispe, dando el banderazo de salida a una carretera que vinculará a esa región del estado con el estado de Chihuahua, creando un eje vertical que unirá a Ciudad Juárez, El Paso, con el puerto de Guaymas. Así es que por todo esto, siempre nuestro reconocimiento, nuestro compromiso de caminar invariablemente a su lado, bajo su liderazgo, sin regateo alguno e invariablemente bajo los principios de nuestro movimiento. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Gobernamos para todos, pero por el bien de todos gobernaremos siempre, primero para quienes más lo necesiten. Gracias y bienvenida, queridísima Presidenta. El director general de Ingenieros de la Defensa Nacional, general de División de Estado Mayor, Salvador Fernando Cervantes Loza, hará uso de la palabra. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema del Ejército. Doctor Alfonso Durazo Montaño, Gobernador del Estado de Sonora. Maestro Zoé Alejandro Robledo Aburto, Director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Distinguidos funcionarios que nos acompañan, medios de comunicación y público en general, a todos, buenas noches. La construcción del Hospital General de Zona de San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora, forma parte del compromiso que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social dentro del marco del Plan de Infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social 2025-2030, donde esta Secretaría apoyará en la materialización de más proyectos hospitalarios que ampliarán la atención médica en los diferentes estados del país. La participación de la Secretaría de la Defensa Nacional
en estos proyectos de infraestructura hospitalaria es complemento del incesante trabajo de nuestros ingenieros militares, quienes con firme determinación han puesto su conocimiento, experiencia y capacidad técnica al servicio de las necesidades colectivas y el interés superior del pueblo de México. La construcción de este hospital impactará de manera significativa en la atención y tratamiento médico de la población, ya que sustituirá al Hospital General número 12, que actualmente se encuentra en funcionamiento. Para los soldados de tierra y aire de México, siempre será motivo de satisfacción contribuir al bienestar del pueblo de México, materializando los proyectos de infraestructura ordenados por el gobierno federal, con eficacia, eficiencia y economía, transparencia, legalidad y así como honradez, con objeto de sumar esfuerzos y recursos para cumplir con los compromisos del Estado mexicano. En este contexto, estamos convencidos que la mejor forma de corresponder y agradecer la confianza de los mexicanos que depositan en su ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional es seguir cumpliendo eficazmente las misiones que tenemos asignadas. Por ello, continuaremos avanzando con paso firme porque somos conscientes de que estos proyectos sociales tienen como prioridad impulsar el desarrollo de la nación y el bienestar de las familias mexicanas. Muchas gracias. Solicitamos de manera respetuosa la intervención del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Zoé Robledo. Muchas gracias y muy buenas noches tengan todas y todos, con su permiso, Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pues es un verdadero gusto llegar este sábado a esta hora aquí a San Luis Río Colorado. Ahora sí que como el caballo blanco, pero al revés, porque empezamos desde muy temprano en Ensenada, a las 8:30, 9 de la mañana estábamos con la presidenta Claudia Sheinbaum en la revisión de otro hospital, y de ahí a Mexicali, Tijuana, por la Rumorosa hasta San Luis Río Colorado. Entonces, de verdad que un gusto esta jornada de trabajo acompañando a la presidenta de México. Gracias por sus palabras, gobernador Alfonso Durazo, a los secretarios Kersenovich, al secretario Jesús Esteva, general Cervantes Loza, muchas gracias. También Ana de Gortari, nuestra titular de la unidad de infraestructura del IMSS, a Leti, Carlos, a todas y a todos, Octavio que está por allá, lo vemos hasta allá de Bienestar, a los senadores que nos acompañan, Heriberto, Lorenia, a todas y a todos quienes hoy nos acompañan. Déjenme solamente recordar algo que estando aquí en San Luis Río Colorado es imposible de no hacerlo. Al ver tantas palmeras con dátiles, uno recuerda esa fábula del sabio Salomón, que cuentan que un día estaba así bajo el sol en un predio como este y se encuentra a Jaquín, a su amigo, un mercader muy rico, y estaba Salomón cavando un hoyo y sembrando, y Jaquín le pregunta, pues ¿qué siembras, Salomón? Y le dice, dátiles, estoy sembrando dátiles. Dice, pero ¿cómo has perdido la cabeza? Estás sembrando dátiles y tienes 80 años, jamás los vas a probar. Y le dice algo, yo comí dátiles que otro sembró, hoy siembro dátiles que alguien cosechará. Y pienso en eso porque este hospital de alguna manera tiene y sabe, tiene ese mismo sabor de esta historia. Porque desde hace tiempo, como lo comentó el gobernador Durazo, empezamos a trabajar con el Comité Ciudadano que está hoy aquí presente y a quienes queremos saludar. El doctor Alomía, secretario de Salud del Gobierno del Estado, el presidente municipal César Ibar
Iván Sandoval, la gente de CEMIC, de Concanaco, de Canacintra, de la CROC, de la CTM, de Coparmex, del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Médicos, del Colegio de Ingenieros, de los consejos de turismo, de los consejos de contadores. A todas y a todos fuimos convocando para hacer realidad este proyecto. En algún momento en donde nos reuníamos para preparar el proyecto ejecutivo, que es siempre una primera etapa, e íbamos viendo paso a paso, desde el ingreso a la cartera de inversión del proyecto, el momento en el que se licitó, y sobre todo algo que tenemos que destacar: este terreno de 40,000 metros cuadrados, de 4 hectáreas, nos lo donó el señor Agustín Serna, que está aquí con nosotros, una donación que debemos de reconocer. Y algo que él nos ha dicho, decía, pero ¿cómo no lo iba a donar si dependía solamente de mí? Pues sí, pero para algunas personas, aunque dependa solamente de ellas, están buscando o tienen otros intereses. Pero aquí dijo, ¿cómo no lo iba a donar si solo dependía de mí de que hubiera un hospital? Pues ahora, gracias a la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum, damos estos primeros pasos. Y desde luego que es un hospital muy necesario. Hay un crecimiento importante de la derechohabiencia del IMSS aquí en esta zona norte del estado, cerca de 127,000 nuevas y nuevos derechohabientes que tenemos que atender. Y como lo ha dicho el gobernador Durazo, aquí en Sonora no se conoce de fronteras, porque también aquí se atiende mucha gente que viene de Mexicali, que le queda más cerca, y el IMSS tampoco es una institución nacional, no estatal, y entonces también te recibirá a personas de 2 unidades de medicina familiar que serán referidas a este hospital desde Mexicali, pero también de las de San Luis, Río Colorado y de otros municipios del estado de Sonora. Serán 34,000 metros cuadrados de construcción, 120 camas, efectivamente, se triplica la capacidad propia del IMSS. Tenemos un hospital de subzona muy pequeñito que tiene apenas 34 camas, 15 consultorios tendremos, y lo más importante, ya no se tendrán que hacer largos traslados para atenderse en las diferentes especialidades que tendrá el hospital: alergiología, inmunología, cardiología, cirugía maxilofacial, dermatología, endoscopía, gastro, gineco, hematología, nefrología, oncología médica, oftalmología, trauma y ortopedia, urología, reumatología, psiquiatría, entre otras especialidades. Aquí vemos el proyecto médico, y después también contará con muy buenos equipos de diagnóstico también, porque esa es también la indicación que nos ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum: hacer hospitales muy resolutivos, es decir, que se puedan resolver las cosas en el mismo hospital. Desde luego laboratorio, banco de sangre, pero también resonancia magnética, tomógrafos, mastógrafos, 4 rayos X, una sala de hemodiálisis, una sala de quimioterapia, clínica de mama, clínica de dolor y una unidad de cuidados intensivos para adultos. La verdad que es coronar un esfuerzo en un estado en donde el IMSS tiene historias muy tristes, como la de la guardería ABC allá en Hermosillo, o épocas en donde batallábamos muchísimo por conseguir médicas y médicos especialistas. Hicimos un esfuerzo enorme en la primera etapa de la transformación, de la cuarta transformación con el presidente López Obrador. Se hicieron 2 nuevas unidades de medicina familiar, una en Ciudad Obregón, otra en Agua Prieta, la central de mezclas, el Oncocrean, el hospital de Navojoa, que estamos ya por concluir. Y algo que les quiero compartir que acaba de ocurrir: en marzo contratamos a 448 médicas y médicos especialistas en el draft, en nuestro proceso de reclutamiento. Solo para que se den una idea, en 2018 había en el IMSS Sonora 1,900 especialistas, hoy son 2,435. Y entre otras cosas porque estamos formando más médicas y médicos en residencias de aquí del estado de Sonora. Hoy hay 1,040 médicos y médicas en formación. Y por último, una pregunta que nos hacían ahora que estuvimos con la presidenta el día de ayer en la mañanera anunciando este hospital. Y nos decían, y bueno, ¿y por qué la Sedena? Ya lo dijo el gobernador Durazo: por tiempos, por costos, por calidad
de las obras, por seguridad y, lo más importante, por la lealtad y compromiso que tienen, no con las utilidades, jamás por eso, sino por la utilidad pública de tener un hospital para la gente de Sonora. Por eso, con el general Cervantes Loza, ya lo vemos aquí, ingenieros militares que están acompañándonos el día de hoy. Y además, y por si fuera poco, pues estamos construyendo en ciudades, en montañas, en sierras, en costas. Pues nos hacía falta un desierto, mi general. Entonces, aquí estamos en el desierto de Altar también, en este nuevo frente de obra. Es muy emocionante, de verdad, estar aquí, porque un 13 de abril del año pasado, en este mismo lugar, como candidata, la hoy presidenta Claudia Sheinbaum hizo una pregunta al pueblo de San Luis Río Colorado. ¿Es cierto que aquí se necesita un hospital? Y le dijeron, sí, se necesita. Y ella dijo, pues entonces vamos a traer un hospital que en esta zona norte de Sonora, y hoy estamos aquí poniendo la primera piedra de una nueva y gran historia. Con rumbo al porvenir y nunca al ocaso, muchas gracias y muchas felicidades. A continuación, hace uso de la palabra el secretario de Salud, doctor David Kersenovich. Muy buenas noches a todas y a todos. Saludo a la presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al gobernador Durazo, al director general del IMSS, al maestro Zoe Robledo y a todos los miembros del presidio. La construcción del Hospital de San Luis Colorado marca un momento decisivo para la salud en esta región. Marca una acción que significa calidad, seguridad y eficiencia en la atención médica. Representa una inversión en el futuro de la población y esperamos mucho de lo que este hospital le pueda otorgar a las personas. Este hospital traerá infraestructura moderna, como acabamos de escuchar hace unos momentos, y un nuevo modelo de atención centrado en las personas, más cercano, más justo y más humano, como ha sido el encargo de la presidenta Claudia Sheinbaum, de todo hacia las personas con humanismo. Con este hospital se acercan los servicios de salud, la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento digno a la población de San Luis Río Colorado. Como escucharon ustedes, esta unidad contará con servicios de urgencias, hospitalización, quirófanos, consulta externa y atención especializada. Es un desarrollo que atiende las necesidades reales de cada persona cerca del lugar donde vive y con la dignidad que merece, como nos ha instruido precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta no es una obra aislada, forma parte de una estrategia nacional para fortalecer el sistema de salud, ampliar la infraestructura, impulsar la medicina preventiva, integrar la atención primaria, reconocer en fases tempranas la enfermedad y eliminar las barreras que limitan el acceso a servicios de calidad, tanto aquí como en muchas regiones del país. San Luis Río Colorado tiene una historia marcada por la resiliencia y el esfuerzo colectivo. Esta región emergió desde una dinámica fronteriza asimétrica, pero gracias a la autogestión y al trabajo colectivo se ha consolidado como una comunidad resiliente y comprometida con su desarrollo. Este mismo espíritu ha sido clave para avanzar en el acceso a la salud, el empuje comunitario y la capacidad de organización han contribuido a visibilizar las necesidades del territorio y a impulsar acciones concretas para mejorar los servicios sanitarios disponibles. Reconozco profundamente
el compromiso de este Estado con la salud, a las autoridades locales por su coordinación, al sector salud, fundamentalmente al IMSS, por su visión técnica y especialmente a la comunidad por su compromiso activo para mejorar la salud y su participación en las decisiones que fortalezcan su propio bienestar. Este hospital será lo que su personal que en él labore vaya construyendo día por día, un espacio de atención con ética, con empatía, con profesionalismo, un lugar donde cada paciente sea tratado con respeto y el compromiso que implica la atención a la salud de las personas. Sigamos trabajando juntas y juntos por un México en donde la salud llegue a todos los rincones del país. Hoy San Luis Río Colorado da un paso firme en esa dirección. Muchas felicidades y muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? Bueno, primero lo primero. Gracias al gobernador Alfonso Durazo, es un compañero de primerísima, excelente gobernador de Sonora. Paso redoblado, como diría el ejército. Llegamos un poco tarde, pedirles disculpas porque empezamos, como dijo Zoé, muy temprano. Iniciamos muy temprano en Ensenada, haciendo una supervisión a un hospital también del Seguro Social. De ahí fuimos a Rosarito a dar el banderazo de salida del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, que ya se dio aquí con el gobernador y la secretaria de Sedatu. De ahí estuvimos en Tijuana supervisando el viaducto que también está haciendo la defensa, los ingenieros militares. Después en Mexicali, anunciando un programa especial para paneles solares, que ya en su momento lo vamos a traer también a Sonora. Y ahora pues aquí en San Luis Río Colorado, teníamos que llegar a Sonora. Ya se dijo todo. En menos de un año regresamos a San Luis y cumplimos. Para hacer este hospital. Lo vamos a hacer en tiempo récord, ¿saben por qué? Pues porque son los ingenieros militares quienes están a cargo de este hospital. Es sorprendente, la verdad, los ingenieros militares de nuestro país. Es sorprendente el ejército mexicano. Es una institución patriota que nos ayuda en la seguridad, nos ayuda en la seguridad nacional. Cuando hay problemas, desastres naturales, ahora en Tamaulipas tuvimos una tromba muy difícil y ahí está siempre los soldados, las soldadas que están trabajando para ayudar al pueblo y además los ingenieros militares. Fíjense, construyeron el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con el presidente López Obrador. Construyeron, a ver, un aplauso desde aquí hasta Palenque al presidente López Obrador. El mejor presidente que ha tenido México. Bueno, con él construyeron el AIFA, ayudaron a construir una buena parte del Tren Maya, construyeron los
cuarteles de la Guardia Nacional, los bancos del bienestar, carreteras. Pues ya vimos lo bien que trabajan, lo patriotas que son. Pues ahora pues vamos a aprovechar de nuevo a los ingenieros militares. Anunciamos el viernes 7 hospitales que nos van a ayudar a construir del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y hoy le dije al general Cervantes Loza, oiga, ¿y será que nos puedan ayudar a terminar también el de Ensenada porque va muy lento? Y dijo, lo que usted ordene, comandante. Así que bueno, ahora que estaba sentada aquí me acordé, y llegando aquí a San Luis Río Colorado, veo que todavía tienen luminarias de sodio. Esas se usaban en mis épocas y miren que ya tengo mis añitos. Entonces, le comenté ahora a Alfonso Durazo y le pregunté a Jesús, porque ahí cuando Jesús Esteva es el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, un excelente ingeniero, un gran ingeniero. Y nos conocemos desde hace muchos años y trabajó conmigo como cuando fui jefa de gobierno y él como secretario de obras públicas. Y ahí en la ciudad hicimos un programa que se llamó Senderos Seguros, donde iluminamos muchísimas calles, hagan de cuenta como aquí, como si fuera de día. Y le pregunté ahora a Jesús, oye, ¿y si entre todos los ingenieros militares, nosotros ayudamos y hacemos todo San Luis Río Colorado, sus avenidas principales de senderos seguros? Una parte, pues, la presidencia municipal, otra el gobernador, otra el gobierno federal, lo ponemos juntos, iniciamos el proyecto ejecutivo y ¿cómo la ven? ¿Sí? Le llamamos ahora a ese programa Senderos de Paz, de construcción de la paz en todo el país. Bueno, entonces, así como prometí un hospital y lo cumplí, hoy empezamos, pues hoy me comprometo con ustedes a iniciar, no de inmediato porque tenemos que hacer el estudio, pero sí este año iniciamos con el cambio de luminarias aquí en San Luis Río Colorado. Y ahora que aprovechó Alfonso, me dijo, oye, ¿te acuerdas que aquí hay una aduana pendiente? Vamos a ver cómo va la aduana del otro lado, porque les voy a platicar. Presidente López Obrador hizo la aduana de Otay 2 en Baja California. Pues es una aduana bien bonita, así de muchos carriles, y llega al muro y del otro lado no hay nada. Entonces ahora vamos a ver cómo va Estados Unidos en la construcción de la aduana. Si va adelantado, pues nosotros vamos a acabar más rápido con la aduana de este lado. ¿Qué les parece? Pero vamos a revisar para que realmente funcione, que realmente haya cooperación, coordinación, que vale la pena decirlo, porque somos socios comerciales con Estados Unidos. Pues ¿cómo que ahora aranceles? Pues en la sociedad comercial no debería de haber aranceles, ¿verdad? Entonces, ahora hay que estar muy pendientes porque el 2 de abril Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos va a anunciar un programa de aranceles para todo el mundo. Y nosotros, como lo dije siempre, pues vamos a informar siempre al pueblo de lo que vayamos a decidir, porque en México gobierna la Cuarta Transformación. Y en la Cuarta Transformación
Hay dos intereses que están por encima de todo: el interés del pueblo de México y el interés de la nación. Bueno, ya platicaron del hospital. Yo quiero agradecer la donación del terreno. La verdad, muchísimas gracias. Agradecer a los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos fortaleciendo el sistema de salud con 3 sistemas. El primero, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que estamos fortaleciéndolo, se están contratando médicos, enfermeras, equipando. Ahora tenemos un programa, yo veo todos los lunes al Gabinete de Salud, con un programa para estarlo cumpliendo. El IMSS es una institución. Segundo, el ISSSTE. El ISSSTE es el Sistema de Seguridad Social para los trabajadores del Estado. Y el tercero, el IMSS Bienestar. Bueno, el IMSS, pues ya lo dije, vamos a construir 7 hospitales y un 8º que va a ser la terminación de Ensenada. Y en el caso del ISSSTE, también estamos fortaleciendo al ISSSTE. ¿Saben qué vamos a hacer para fortalecer al ISSSTE? ¿Se acuerdan que había un fideicomiso que usaban nomás los ministros de la Corte? Pues ya la Constitución dijo que todo lo que esté en ese fideicomiso tiene que entrar a la tesorería. Son como 16,000 millones de pesos. Todo eso va a ir al ISSSTE para mejorar el ISSSTE. Para contratar médicos, médicas, personal de salud, para arreglar los centros de salud, para hacer hospitales, todo lo que requiere el ISSSTE, que es bastante, fue uno de los sistemas que más abandonaron durante el periodo neoliberal. Aprovecho también, porque estaban aquí afuera unos maestros, para decirles que así como ya condonamos deudas del Infonavit, el lunes firmo el decreto para iniciar la condonación de deudas del Foviste a mucha gente que ya pagó 2 veces su casa y sigue pagando. También para decirle a los maestros, a las maestras, que vamos a revisar, ya vamos a cambiar eso de Lucicam, se llama, que es una cosa de la carrera magisterial. Pero les voy a decir cómo lo vamos a hacer, como lo hacemos en la Cuarta Transformación, consultando a las maestras y los maestros. Vamos a hacer foros, escuela por escuela en todo el país, para que las maestras y los maestros nos digan qué es lo que realmente quieren. Bueno, el ISSSTE, les decía, vamos a mejorar el sistema de salud. Y el otro sistema que lo creó el presidente López Obrador es un sistema federalizado que se llama el IMSS Bienestar, que es para todos aquellos que no tienen seguridad social, o sea, que no tienen IMSS, que no tienen ISSSTE, el IMSS Bienestar. Y ahí nos está ayudando mucho el doctor David Kersenovich. Él es uno de los mejores médicos de todo el país. Decidió dejar su trabajo en el Hospital de Nutrición y venirnos a ayudar a la Secretaría de Salud para poder poner el IMSS Bienestar como el mejor sistema de salud. Fíjense lo que hizo ya en el Estado de México. Ahora, eso ya está en el Estado de México, después vamos a Ciudad de México, Veracruz y Colima, y de ahí después nos venimos aquí a Sonora y lo vamos a hacer en todo el país. No sé si a ustedes les pasa que cuando se enferman, pues van con el médico y le dice, vete a hacer unos exámenes. Y luego llega uno al centro de salud y dice, bueno, ¿aquí hay laboratorio? No, aquí no hay laboratorio. Te tienes que ir al hospital. Y llega uno al hospital y hay unas colas tremendas para poder llegar al laboratorio.
¿cierto o no? Bueno, lo que ya hicimos en el Estado de México es que prácticamente todos los centros de salud ya tienen toma de muestra para laboratorio. Y entonces hicimos un sistema con Correos de México, porque ellos recogen las muestras en una motocicleta o en un coche con refrigerador, todo lo necesario, y lo llevan al laboratorio central. Y la gente recibe el resultado de su examen en su teléfono celular. Eso ya existe en el Estado de México, eso lo vamos a llevar a todo el país. Ya pronto vamos a llegar a Sonora para poder tener ese beneficio, de tal manera que podamos tener un mejor sistema de salud. La otra cosa que quiero decirles, ya con esto cierro, es que hay 3 nuevos programas de bienestar. Bueno, no sé si sabían que todos los programas de bienestar del presidente López Obrador ya están en la Constitución, ¿ya lo sabían? El programa de adulto mayor, derecho constitucional. El apoyo a personas con discapacidad ya está en la Constitución. Apoyo a jóvenes de preparatoria, sus becas, ya está en la Constitución. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ya está en la Constitución. Ya son derechos del pueblo de México. Ya no depende solo de la presidenta. Ya cualquier presidente lo tiene que cumplir. Eso es gracias a nuestros senadores, nuestros diputados, que algunos andan por aquí, que lograron que eso se llevara a la Constitución. Y ahora hay 3 nuevos programas de bienestar que en su momento también los llevaremos a la Constitución. El primero es el apoyo a todas las mujeres, que vivan las mujeres, de 60 a 64 años de edad. Se llama Pensión Mujeres Bienestar. Ya cumplimos con que las de 63 y 64 ya casi todas tienen su pensión. Son 1 millón de mujeres en todo el país. En agosto de este año iniciamos con el registro para las de 60, 61 y 62 años, para que las mujeres de 60 a 64 tengan su apoyo. Ya saben por qué las mujeres, ¿verdad? Sí, es cierto. Es que siempre me gusta decir esto porque las mujeres nos empoderamos. Tanto que no nos hicieron caso durante tantos años. Y ahora llegó una mujer a la presidencia, pues hay que hablar de las mujeres, ¿no? Yo siempre digo, mujer y hombre, los dos debemos cooperar en los trabajos del hogar. Nada de que las mujeres solo lavan los trastes. Todos tenemos que lavar los trastes, tender las camas, todo. Pero a las mujeres nos ha tocado por mucho tiempo ese trabajo. Cuidamos de los hijos. ¿Quién cuida de los hijos? Principalmente. ¿Quién cuida de la casa? ¿Quién cuida de los maridos? ¿Quién? Exactamente. Imagínense qué sería si las mujeres no cuidáramos el gasto. Bueno, llegamos a los 60. Ya ya los hijos están grandes. Ahora, ¿quién cuidamos? A los nietos. Y entonces, ¿quién ha reconocido ese trabajo? Pues cómo no, como hay mujer presidenta, por primera vez reconocemos ese trabajo de las mujeres. Por eso es Pensión Mujeres Bienestar. Fíjense que me acordé ahora cuando llegué al gobierno, un cómico muy famoso, le preguntaron, oye, ¿qué opina que llegó una mujer a la presidencia? Y dijo, ay, pues ya llegó una ama de casa a la presidencia. ¿Y saben qué le dije? Pues a mucha honra soy ama de casa, soy mamá, soy abuela
y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Así somos las mujeres, ¿sí o no? Podemos con todo. Bueno, ese es el primer programa. El segundo, becas a todas las niñas y niños que van a escuela pública, a todas, sin excepción. Este año ya cumplimos con todos los jóvenes de secundaria y el próximo año vamos a primaria y a preescolar, para que todos tengan su beca, para que todos lleguen parejos a la escuela, que tengan lo mínimo indispensable todas las familias. Y el tercero, que tiene que ver con el día de hoy, porque es un programa de salud, se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, van a visitar a todos los adultos mayores, a su casa y a las personas con discapacidad. No crean que una vez, van a ir una vez al mes o una vez cada 2 meses, dependiendo del estado de salud de la persona. Van a llevar su equipo para medir la presión, el azúcar en la sangre, pues todo lo que se requiere para saber su estado de salud. Y van a estar en contacto con el secretario de salud y todo su equipo. Si es necesario dar un medicamento por algo que es importante, ellos pueden recetar. Y si no, los van a llevar al centro de salud o al hospital. Es una forma de prevenir que las enfermedades pues luego lleguen a consecuencias mayores. Bueno, le recetan el medicamento y la pregunta es, ¿a dónde van a ir por los medicamentos? Bueno, vamos a empezar a partir de mediados de este año. Ahí nos está ayudando Carlos Torres, que es el que coordina todos los programas de bienestar. Vamos a empezar a poner farmacias del bienestar para que adultos mayores y personas con discapacidad puedan recoger ahí sus medicamentos gratuitos. Ese es el tercer programa, Salud Casa por Casa. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Vamos a seguir muy cerca de Alfonso Durazo para todo lo que necesite Sonora, que esté en nuestras manos, se los podamos dar. Los quiero mucho. ¡Que viva Sonora! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! A continuación, se llevará a cabo el banderazo de arranque de obra, construcción del Hospital General de Zona de 120 camas del Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Le pedimos a todos los presentes ayudarnos a contar. 5, 4, 3, 2, 1... Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente noche.